Hola amigos. Bueno, os voy a hablar sobre las tierras raras. Tanto escuchar las tierras raras, vamos a hablar de las tierras raras. Eh, no sé si hacer un capítulo o dos. Información hay por un tubo, hay muchísima información y estoy dudando en hacer una explicación por encima porque tampoco nos vamos a enterar demasiado. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que esto de las tierras raras es imprescindible para este salto tecnológico que ha dado la humanidad. Sin las tierras raras no hay misiles, no hay aviones ni de quinta, ni de sexta, ni de cuarta generación avanzada, no hay máquinas para hacer el bien, no hay ordenadores, no hay teléfonos inteligentes, no hay nada sin las tierras raras. Las tierras raras se conocen desde hace mucho tiempo, como iremos descubriendo. Problema, que no estábamos tan evolucionados, la ciencia no estaba tan evolucionada para poder dar uso a las tierras raras, que ha cambiado hasta la famosa tabla periódica que hemos estudiado todos en el instituto. ¿Eh? Bueno, obviamente esto es un tema que, aunque no lo parezca, pero sí que es un tema estratégico para España o para cualquier país. Así que les pido un poquitín de paciencia y de comprensión, porque voy a decir lo justito respecto a España. Lo justo y necesario. Lo justo y necesario. No voy a dar más información, pero ni un milímetro más de información de la que se conoce. De la que se conoce públicamente y de la que puedes encontrar si buscas mucho. Así que me van a permitir esto. No es un tema militar, pero sí es un tema muy estratégico. Por cierto, si no han cambiado las leyes españolas, la minería de las tierras raras en España están prohibidas. Si no lo han cambiado, lo que hace la ultraizquierda. Y hay que tener en cuenta que esto sirve para todo, para la comunicación, para televisiones inteligentes, para teléfonos inteligentes, para ordenadores tremendamente potentes, para la electrónica, para máquinas para curar. Mira, sin tierras raras no existiría ni tags, ni resonancias magnéticas, ni nada. Y un montón de aparatos más que yo no, sé, no me acuerdo del nombre. Pero vamos, ni los aviones que tenemos, ni la seguridad que tenemos, ni un montón de cosas. Esa es la importancia tan estratégica que hay. Así que vuelvo a pedirles paciencia, comprensión, porque yo voy a estar lo más calladito posible. Solo voy a limitarme a leer, igual hago algún comentario por encima y nada. Pero yo creo que con la introducción ya va bien. Las tierras raras son 17 metales que se usan para fabricar dispositivos electrónicos. Fijaos qué pronto se nos han sacado encima. Dispositivos electrónicos, ahí entra todo, desde un frigorífico, una televisión. Un misil inteligente hipersónico, una nave espacial. Fijaos, hecho el comentario, comienzo. Las tierras raras son 17 metales que se usan para fabricar dispositivos electrónicos y cuyo suministro depende en gran medida de China. China es el país del mundo, que se sepa, que tiene más tierras raras del planeta Tierra. Comentario, primer comentario.
la guerra de Estados Unidos contra Rusia, Federación Rusa, apoyada por sus vasallos de la OTAN, no ha sido ni por la democracia, ni por el gas, ni por el petróleo, sino por las tierras raras. Estados Unidos no tiene tierras raras. Tiene a nivel representativo, pero no tiene tierras raras. Así que cuidadín, hay que ser listos y proteger el Monte Tropic, las Islas Canarias, nuestras inmensas bolsas de petróleo y de gas que tenemos allí, y a explotarlas. Para eso necesitamos una armada. Como veis, todo encaja en ese puzzle. Caramba, cuánto tiempo sin salir la palabra, sin decirla. En ese espacio, en ese puzzle sideral, que digo yo. Esa frase es mía. Medallita. Plof. Medallita. En ese puzzle sideral, pues mirad, ¿para qué necesitamos la armada? Para proteger pues la extracción de el gas, petróleo que España no tiene, y las tierras raras del Monte Tropic. Porque si no, nos la van a rapiñar. Nada más entre Donald Trump. España tiene reservas de tierras raras y potencial para explotarlas, pero no se ha investigado mucho al respecto. ¿Por qué? Pues porque toda la otra izquierda pues está en contra. Igual es que no quieren que evolucionemos. Algunos depósitos conocidos de tierras raras en España se encuentran en Campo Montiel, en Ciudad Real, la isla de Gran Canaria y el monte Galiñeiro, en Pontevedra, aunque este último fue desestimado por razones ambientales. Nota: pronto hablaré sobre leyes estúpidas, de hecho ya lo tengo, que se han hecho la mayoría por el desgobierno de Maripili y, sorpresa, por otros desgobiernos, y esta es una de las miles de millones de pruebas que estos políticos no sirven para nada, y veremos que ellos, los políticos, son nuestra gran carga y nuestra gran cruz. Tierras raras. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos que se encuentran en la corteza terrestre y que son esenciales para muchas tecnologías modernas. Su nombre se debe a que su extracción es difícil y dispersa, y algunos son muy escasos y cotizados, valen millones, millones, millones. Ese tipo de minería no es sacar carbón y cargar la vagoneta, sino hay que sacar un montón de historia, de basura, y ahí dentro pues encontrarás un poco de esto, un poco de aquello y un poco de lo otro. Por lo tanto, hay que tener una industria minera muy especializada, que se ha cargado pues el sanchismo. ¿Cuáles son las tierras raras? Aplicaciones, usos, características y más. ¿Qué son las tierras raras? Porque esta pregunta es la que nos hacemos todos. Las materias primas son fundamentales para el funcionamiento de la economía de una región industrializada como, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea. La Unión Europea está presionando a España para que esas leyes estúpidas que prohíben, por ejemplo, hacer minería de carbón, de cobre, de uranio, de tierras raras, hacer extracciones de petróleo porque contamina al medio ambiente, o porque puede contaminar el turismo, sacar gas, pero nos están presionando porque saben que nosotros tenemos tierras raras.
tenemos uranio y tenemos de todo. Para los amigos indigenistas, España siempre ha sido muy rica en todo, en oro, en plata, en todo, que lo tengáis clarito. Que mentís más que habláis. En este grupo de materias primas destacan principalmente las tierras raras por sus grandes usos y aplicaciones. La demanda mundial de materias primas no energéticas ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el siglo XX. Por esta razón es que las tierras raras son muy importantes en el sector industrial. Sin las tierras raras es tan simple como: sin las tierras raras, este salto tecnológico no existiría. Y no se podría mantener el ritmo del salto tecnológico. Quizás, y digo quizás, por eso España ha dado ese salto tecnológico tan espectacular. Una, porque tenemos tierras raras. Dos, porque nuestros cerebros se quedan aquí, ya no se van, se quedan aquí. La mayoría, otros no, pero la mayoría se quedan aquí. ¿Por qué Estados Unidos tiene ese parón? Pues porque no tiene tierras raras, o las tiene que comprar, o las tiene que robar, o con una guerra, o provocando otra. Como por ejemplo lo que está pasando entre Marruecos y España. No es ninguna casualidad que es decir, que los gringos estén armando al sultán, porque tenemos el monte Tropi, 4.000 metros de tierras raras, petróleo y gas. ¿Por qué no lo estamos explotando? A ver, que salgan los políticos y que lo expliquen. Las tierras raras es el nombre colectivo que se ha asignado a 17 elementos metálicos químicamente similares, los lantánidos, escandio e itrio, que se producen en una amplia gama de minerales y se extraen colectivamente. Generalmente se dividen en elementos de tierras raras ligeras, LREE, y elementos en tierras pesadas, EHREE. Estos últimos se encuentran en concentraciones relativamente más bajas en la corteza terrestre. Vamos, que no hay que excavar mucho para encontrar tierras raras. Habitualmente son minas al aire libre. Debido a sus similitudes químicas, la extracción de elementos de tierras raras, REE, es un proceso técnicamente complicado que requiere un procesamiento intenso. Es decir, volvemos a la mano de obra especializada. Si tú eres especializado, pues vas a cobrar un montón de dinero y vas a ganar un montón de dinero. Sin este tipo de material, fragatas no tendríamos, submarino no tendríamos. Las RAE son vitales, ni el Miura existiría. Los RAE son vitales para las sociedades industrializadas de todo el mundo, ya que se utilizan a una gama de productos incluidos componentes de reactores nucleares, desde reactores nucleares a teléfonos celulares, imanes, lentes de cámara y baterías. Tierras raras en los minerales. ¿Son elementos realmente raros? Pues sí, aunque aquí digan que no. Los elementos de tierras raras no son tan raros como su nombre nos podría suponer. Sí que son raros. Lo que deberían decir es que son conocidos desde hace 100 años, más o menos. El tulio y el lutecio son los dos elementos de tierras raras menos abundantes, pero cada uno tiene una abundancia cortical promedio que es casi 200 veces mayor que la abundancia cortical del oro. Sin embargo, vamos, el oro, al lado de las tierras raras, no vale nada, para que os hagáis una idea. Sin embargo, estos metales son muy difíciles de extraer
porque es inusual encontrarlos en concentraciones suficientemente altas para una extracción económica. Por eso, porque se necesita pues mucha industria auxiliar alrededor para que te extraiga pues ese cachito de este cachito del otro, este cachito del otro y te lo dé ahí, pam. Los elementos de tierras raras son más abundantes, los elementos de tierras raras más abundantes son cerio, itrio, lantano y neodimio. Tienen abundancias en la corteza promedio de sus similares a los metales industriales comúnmente utilizados como el cromo, el níquel, el zinc, el molibdeno, el estaño, el tungsteno y el plomo. Yo no soy químico ni soy nada de esto, por lo tanto yo me estoy quedando como vosotros, ¿eh? Igualmente, aunque estos elementos sean más abundantes, rara vez se encuentran en concentraciones extraíbles. Abreviaturas de tierras raras. Si bien en el idioma español las abreviaturas no son muy utilizadas a menudo, es decir, nosotros no solemos llamar TG a mí, por ejemplo, Tony Garcés. Te llaman Tony Garcés, ya está, Tony. Los norteamericanos sí. Oye, JP, ven aquí. Oye, JP, ven aquí. Oye, Valentine, ven aquí. Bueno, de dejar la chorrada, vamos allá. Pero sí es importante saber que las abreviaturas en la lengua inglesa, pues eso, pues como sabéis, todo está lleno de abreviaturas. Al final terminamos sin enterarnos de nada. Dichas abreviaturas son utilizadas a nivel mundial y serán útiles para entender cualquier contexto en las que se introduzcan. ¿Cuánto echo de menos a un sobrino mío que también se divorció de mí? Que es catedrático de estas cosas en física. Bueno, RE igual a Rare Earth, tierra rara. REM igual a tierra rara, metales de tierras raras. REE, tierra rara, elementos de tierras raras. Reo, Rare Earth óxidos de tierras raras. Rey, elementos de tierras raras en itrio. Está en inglés, pero ya que está la traducción, voy a leer directamente la traducción. REE, elementos ligeros de tierras raras. HREE, elementos pesados de tierras raras. MREE, elementos medios de tierras raras. Tierras raras en la tabla periódica. Ha cambiado hasta la tabla periódica. Los 17 elementos de tierras raras son cerio, Ce, disprosio, Di, erbio, Er, europio, Eu, gandolio, Gt. Esto es la tabla periódica, olmio, Ho, lantano, La, lutecio, Lu, neodimio, Nd, praseodimio, Pr, promedio, Pm, samario, Sm, escandio, Sc, terbio, Tb, tulio, Tm, y terbio, Yb, itrio, Y. A menudo se encuentran en minerales con torio, Th, y con menos frecuencia en minerales con uranio, U. Por cierto, los mayores yacimientos de la Unión Europea de uranio están en España. También la minería de uranio también ha sido prohibida. Aunque las presiones de la Unión Europea a Maripili y a la ultraizquierda son brutales. Para la energía, no podemos estar dependiendo del gas, pudiendo tener energía limpia y segura con las nuevas centrales nucleares. En fin, España necesita unas cuantas. Y veréis que pronto bajaría la factura de la luz. Esas propiedades comunes se aplican tanto en los lantánidos como en los
actínidos. Las tierras raras son metales plateados, blancos, plateados o grises. Los metales tienen un alto brillo, pero se manchan fácilmente en el aire. Los metales tienen una alta conductividad eléctrica. Las tierras raras comparten muchas características y propiedades comunes. Esto hace que sean difíciles de separar o incluso distinguir entre sí. Existen diferencias muy pequeñas en solubilidad y formación compleja entre las tierras raras. Los metales de tierras raras ocurren naturalmente junto a los minerales. Por ejemplo, la monazita es un fosfato mixto de tierras raras. Las tierras raras se encuentran con los metales generalmente en el estado de oxidación 3+. Hay poca tendencia a variar la valencia. El europio también tiene una valencia de 2+ y el cerio también una valencia de 4+. Quien entienda de esto, si hay algún físico en la sala, que nos lo explique en 3 palabras. El descubrimiento e historia de las tierras raras. Carl Axel Arrhenius. Es que como no sé si fue Carl Arrhenius quien las descubrió, pues yo he puesto, igual es el que ha escrito esto. El primer elemento de las tierras raras descubierto fue el mineral negro ytterbita, rebautizado como gadolinita en 1800. Es decir, que se conoce desde 1800, desde finales del siglo XIX. Pero la ciencia no sabían para qué aplicar estas cosas, no lo sabían. Tuvo que avanzar la ciencia, la tecnología, y entonces descubrieron que eso era imprescindible. Las cosas que nos quedan por saber. Este mineral fue descubierto por el teniente Carl Axel Arrhenius en 1787 en una cantera en un pueblo de Ytterby, en Suecia. Fijaos, hemos pasado de 1800 a 1787. Se conoce desde 1787. Pero ¿qué utilidad le iban a dar en 1787 con la tecnología que había en aquella época? Así que sí que se conocía que había unos elementos raros, muy raros, pero no entraron ni en la tabla periódica. El mineral ytterbita de Arrhenius llegó a Jonan Gadolin, profesor de la Real Academia de Turku, y su análisis arrojó un óxido tierra desconocida que llamó yttria. Anders Gustav Ekeberg aisló el berilio de la gandonita, pero no reconoció otros elementos contenidos en el mineral. Claro, la ciencia no estaba avanzada, resulta que ahí había muchísimo más de lo que ellos veían. Después de este descubrimiento, en 1794, el mineral de minas Badmas, cerca de la localidad Riddarhyttan, en Suecia, que se creía que era un mineral de hierro y tungsteno, fue reexaminado por Josh Jacob Berzelius y Wilhelm Hirschfeld. En 1803 obtuvieron un óxido blanco y lo llamaron cerio. Martin Hendrik Kaplow descubrió independientemente el mismo óxido y lo llamó ochoia. Por lo tanto, hay que comprar vodka para pronunciar estas cosas. Por lo tanto, en 1803 había dos elementos conocidos de tierras raras, ytrio y cerio, aunque los investigadores tardaron otros 30 años en determinar qué otros elementos estaban contenidos en los dos minerales, cerio e ytrio. La similitud de las propiedades químicas de los metales de tierras raras dificultó su clasificación. Pues desde este párrafo podemos deducir que ya en aquella época los investigadores, los descubridores de estos, sabían que dentro del ytrio y de estos dos minerales
el cerio y el itrio, habían más minerales raros, pero no sabían cómo sacarlos, cómo separarlos. Porque si son eléctricos, también son magnéticos. En 1839, Carl Gustav Mosander, un asistente de Berzelius, separó el cerio calentando el nitrato y disolviendo el producto en ácido nítrico. Llamó al óxido de la sal soluble lantano. Les llevó 3 años más separar el lantano en didimio y lantano puro. Raras son, digan lo que digan, que no son tan raras. Conocidas eran, pero raras son. En 1842, Monsander también separó el itrio en 3 óxidos: itrio puro, terbio y erbio. Todos los nombres se derivan del nombre de la ciudad, Iterbi. A la tierra que entregaba sales rosadas se las llamaba terbio, mientras que el que produjo peróxido amarillo se les llamó erbio. Alucinante. Leer una cosa que no coges ni uno. Entonces, en 1842, el número de elementos conocidos de tierras raras había alcanzado 6: itrio, cerio, lantano, didimio, erbio y terbio. En 1842 ya se conocían 6 metales de estos de tierras raras o tierras raras. En 1860, Niels Johann Berlin y Marc Bellefontaine intentaron también separar el litio crudo y encontraron las mismas sustancias que Monsander obtuvo. Y eso es bueno, porque se está comparando y se compara lo que hacen los científicos. Yo descubro una cosa, la desarrollamos, la desarrollan otros también, te lo mandamos a ti para que tú lo veas, tú lo mandas a otro para que tú lo veas, y así trabaja la comunidad científica. Es alucinante. Los de ciencia tienen que estar pasándoselo bomba, los de letras fatal. Bueno, seguimos. Esta confusión condujo a varias afirmaciones falsas de nuevos elementos como el Mosandrium de J. Lawrence Smith o el Philippium y Lithium de La Fontaine. Debido a la dificultad de separar los metales y determinar que la separación estaba completa, el número total de descubrimientos falsos fue decenas, con algunos poniendo el número total de descubrimientos en más de 100. Hombre, siempre hablamos de la picaresca española, pero de la sinvergüencería de los europeos, de eso hablamos muy poco. Y hay que recordar que son una sinvergüenza la mayoría de ellos. Mirad las falsificaciones que había. No hubo más descubrimientos durante 30 años y el elemento diminio se incluyó en la tabla periódica de elementos con una masa molecular de 138. Cuando lo tenían más o menos claro, después de 30 años de investigación, pues entró en la tabla periódica con una masa molecular de 138 aproximadamente. Todo esto se está revisando en la actualidad, no crean ustedes. Y la imagen que les voy a poner es la tabla periódica, si me deja. En 1879, de La Fontaine utilizó un nuevo proceso físico de espectroscopia que llama óptica, y encontró varias líneas espectrales nuevas en el didimio. También en 1879 el nuevo elemento samario fue aislado por Paul-Émile Lecoq. Lecoq, la gallina, Lecoq es gallina, de Bisbaudán, del mineral samarskita. La tierra de Samaria fue separada por Lecoq
La gallina es que le coq en francés quiere decir gallina. Creo que si hay alguien que sepa francés mejor que yo, que seguro que los hay, que lo diga o que calle para siempre. Le Coq de Boissadran en 1886 y Jean-Charles Guissard de Marignac obtuvo un resultado similar por aislamiento directo de Samarskita. Llamaron al elemento gadolinio en referencia a John Gadolin y su óxido se llamaba gadolinia. Otros análisis espectroscópicos entre 1886 y 1901, el samario, el itrio y el samarskita por William Crookes, Lecoq de Brassaran y Eugène Anatole Damarcay arrojaron varias líneas espectroscópicas nuevas que indicaban la existencia de un elemento desconocido. Sabían que ahí había otro elemento. Apasionante ese mundo. La cristalización fraccionada de los óxidos, la cristalización fraccionada de los óxidos produjo europio en 1901. En 1839 la tercera fuente de tierras raras se hizo disponible. Este es un mineral similar a la gandolinita, urunatantolum, ahora llamada samarskita. Este mineral de Mias en el sur de los Montes Urales fue documentado por Gustav Ross. El químico ruso Hermann propuso que un nuevo elemento que él llamó irimenio debería de estar presente en este material. Pero más tarde, Christian Wilhelm Brosman, Gisman de Marignac y Hermann Rosen encontraron solo tantalio y niobio, el columbio. El número exacto de elementos de tierras raras que existía no estaba muy claro y se estimó un número máximo de 25. Así, tuvieron que llegar a un acuerdo para decir, oye, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Un segundo, llamada de contacto. Pues bueno, nos habíamos quedado en que eso, que el número exacto de elementos de tierras raras no existía, no estaba muy claro, no, ni lo estaba ni está, pero entonces aún menos. Así que se estimó, se llegó a un acuerdo en un número máximo de 25. Igual hubieran podido poner 10 que 100. El uso de espectros de rayos X obtenidos por cristalografía de rayos X por Henry Green James Moseley permitió asignar números atómicos a los elementos. Moseley descubrió que el número exacto de lantánidos tenía que ser 15 y ese elemento 61 aún no se había descubierto. ¿Qué cosas tienen los físicos? ¿Qué cosas, Los físicos, los químicos, ¿qué cosas? Qué listos son, Dios mío. Utilizado estos datos son los números atómicos de la cristalografía de rayos X. Moseley también demostró que el hafnio, elemento 72, no sería un elemento de tierras raras. Morley fue asesinado en la Primera Guerra Mundial en 1915, años antes de que se descubriera el hafnio. Por lo tanto, la afirmación de George Urbain de que había descubierto el elemento 72 era mentira, falsa. Falsa. Que sí, que nosotros tenemos la picaresca, pero estos son mentirosos y más falsos que el ánima de Judas. El hafnio es un elemento que se encuentra en la tabla periódica inmediatamente debajo del circonio. El hafnio y el circonio son similares en sus propiedades químicas y físicas.
Os vuelvo a recordar que la tabla periódica, absolutamente toda la tabla periódica y más, se está revisando absolutamente todo por esta gran comunidad científica, por estos genios. Es que no sé cómo, yo creo que la palabra que mejor los define son genios. Durante la década de 1940, Frank Spalding y otros de los Estados Unidos, durante el proyecto Manhattan, la bomba atómica, desarrollaron los procedimientos de intercambio de iones químicos para separar y purificar los elementos de tierras raras. Sin tierras raras no habría bomba atómica. Este método se aplicó primero en los actínidos para separar el plutonio 239 y el neptunio del uranio, el teorio, el agnio y los demás actínidos en los materiales producidos en los reactores nucleares. Sin tierras raras no habría reactores nucleares. Digo yo. Si estoy equivocado, por favor, corregidme. Es que hay que hacer comentarios, porque si no resulta pesadito. Si no eres un químico o un físico, resulta pesadito. El plutonio 239 era muy deseable porque era un material fisionable. Las principales fuentes de elementos de tierras raras son los minerales basnasita, monacita y loparita, y las arcillas lataríticas de absorción de iones. A pesar de su alta abundancia relativa, los minerales de tierras raras son más difíciles de extraer, lo que hace que los elementos de tierras raras sean relativamente caros. Caros no. Lo siguiente, carísimos. Su uso industrial fue muy limitado hasta que se desarrollaron técnicas de separación eficientes como el intercambio iónico, la cristalización fraccionada y la extracción líquido-líquido. Algunos concentrados de ilimita contienen pequeñas cantidades de escandio y otros elementos de tierras raras que podrían analizarse mediante XRF. Clasificación inicial de las tierras raras. Antes de que los métodos de intercambio iónico y la evolución estuvieran disponibles, la separación de las tierras raras se lograba principalmente por participación, por precipitación o cristalización repetidas. En aquellos días, la primera separación era de dos grupos principales: las tierras de cerio, escandio, lantano, cerio, preseodimio, neodimio y samario, y las tierras de itrio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio y lutecio. Dios mío, es peor que los reyes godos. Ay, señor. El europio, el gadolinio y el terbio se consideraban como un grupo separado de elementos de tierras raras. El grupo de terbio o el europio se incluyó en el grupo de cerio y el gadolinio y el terbio se incluyeron en el grupo de itrio. Yo a veces me pregunto cómo nos estalló la bomba atómica en las narices, cómo el mundo no se ha ido al traste, porque jugaban con cosas muy peligrosas, muy peligrosas. Sobre todo el atrevimiento de la sociedad por parte de los militares y sobre todo los políticos. Porque me imagino que los científicos dirían: cuidadín, cuidadín, que esto no tenemos ni idea lo que hace, ¿eh? Quizás por eso esas famosas imágenes del proyecto Manhattan, cuando hacen pruebas de las bombas atómicas en el desierto de Nuevo México,
que estaban tan lejos, tan protegidos y tan de todo, porque no sabían realmente aquello lo que iba a pasar. Lo mismo ocurrió con el bosón de Hewitt, con el acelerador de partículas. No sabían si cuando chocaran las partículas se iba a crear un sol aquí en la Tierra y se iba a comer la Tierra y la Tierra iba a desaparecer. Increíble, pero cierto. Los dobles sulfatos de sodio del grupo de cerio son difícilmente solubles. Los del grupo terbio ligeramente y los del grupo itrio son muy solubles. A veces el grupo itrio se dividió aún más en el grupo de herbio, disprosio, olmio, herbio y tulio, y el grupo de iterbio y lutecio. Pero hoy el grupo principal se encuentra entre los grupos de cerio y de etrio. Hoy, es decir, en el 2024. Y aunque parezca increíble, se sigue investigando y estudiando. ¿Qué cosas se pueden hacer con esto? Y creo que me entenderán los que no os habéis marchado ya, creo que estaré solo, pero, porque es pesadito, pero eh, se habla que esto se hará posible pues romper la teoría de de la relatividad de Einstein y un montón de cosas más, como por ejemplo hacer posible que el hombre pueda viajar por el espacio a velocidades superiores a la de la luz. Alucinante, alucinante. Así que imagina dónde están las mentes más brillantes, especializadas en estos temas. Hoy en día, los elementos de tierras raras se clasifican como elementos de tierras raras ligeras o pesadas en lugar de grupos de cerio e itrio. La clasificación de elementos de tierras raras es inconsistente entre los autores. Es inconsistente entre los autores, no se ponen de acuerdo. La distinción más común entre elementos de tierras raras se realiza mediante números atómicos. Los que tienen números atómicos bajos se denominan elementos de tierras raras ligeras, LREE. Los que tienen números atómicos altos son los elementos de tierras raras pesadas, HREE. Y los que se encuentran en el medio generalmente se denominan elementos de tierras raras medias, MREE. Comúnmente los elementos de tierra rara son números atómicos del 57 al 61. Se clasifican como ligeros y aquellos con números atómicos mayores que 62 correspondientes al samario se clasifican como elementos de tierras raras pesadas. El europio está exento de esta clasificación ya que tiene dos estados de valencia. Dos puntos, el Y. El itrio se agrupa como un elemento pesado de tierras raras debido a las similitudes químicas. Y a continuación se presenta la agrupación de tierras raras ligeras y pesadas. Elementos de tierras raras ligeras. Lantano, cerio, preseodimio, neodimio, prometio, samario. Elementos de tierras raras pesadas. Europio, disprosio, terbio, herbio, olmio, lutecio, iterbio, tulio, gandolinio, itrio. Y aún siguen investigando, porque aún no lo conocen todo de lo que os termino de... Esto es lo más conocido. Ellos siguen descubriendo más cosas, pero siguen investigando sobre esto porque intuyen su olfato o su sabiduría, intuyen que esto tiene más misterio. Diferencias de las tierras raras son otros elementos. Según el profesor de química Andrea Sella, los elementos de tierras raras se difieren de otros elementos en la medida en que los metales de tierras raras, cuando se miran
anatómicamente parecen ser inseparables entre sí. Son casi exactamente iguales en términos de sus propiedades químicas, en términos de sus propiedades electromagnéticas y magnéticas. Cada una es exquisitamente única, por lo que puede ocupar un pequeño nicho en nuestra tecnología donde prácticamente nada más puede. Por ejemplo, los elementos de tierras raras praseodomio PR y neodimio Nd pueden incrustarse en el vidrio y eliminar completamente el resplandor de la llama cuando se está soplando vidrio. ¿Será por experimentos? Producción mundial de tierras raras. Hasta 1948, la mayoría de las tierras raras del mundo provenían de depósitos de arena de placer en India y Brasil. Durante la década de 1950, Sudáfrica fue la fuente de tierras raras del mundo, gracias a un arrecife rico en monazita en la mina Steenkamskraal, en la provincia de Western Cape. Durante la década de 1960 hasta la década de 1860, la mina de tierras raras Mountain Pass en California convirtió a los Estados Unidos en el principal productor hasta que se les terminó. Y aparte, como la política de tierra de Estados Unidos es que antes de que se me termine, pues vamos a conseguir tierras raras, vamos a comerciar. ¿Cómo comercia Estados Unidos? Utilizando la diplomacia de militar. ¿Dónde tierras raras? Empezar una pregunta. China, no. Rusia, no. Nuestros socios europeos, los tontos de los españoles. Pero a 4.000 metros bajo, a 1 kilómetro bajo el agua. No. ¿Quién tiene? Ucrania. A patadas vas pisando tierras directamente. Ah, pues Ucrania. Ya se empezó a planificar. Hoy en día los depósitos indios y sudafricanos todavía producen algunos concentrados de tierras raras. Para la escala de producción China los empequeñece. En el 2017, China produjo el 81% del suministro mundial de tierras raras, principalmente en Mongolia interior, aunque solo tenía el 36,7% de las reservas. Según estamos hablando siempre de información occidental, no de los chinos. Pero como veis, no es ninguna coincidencia que el salto tan brutal tecnológico que ha dado China, igual como Rusia, porque Rusia es el siguiente que le sigue en tierras raras. Australia fue el segundo y único y otro productor importante con el 15% de la producción mundial. Se hartaron de, de, de hacer tierras raras para ellos y para venderlas al precio que vale, como la demanda es la demanda es impresionante y la oferta es muy poca, pues puedes pedir lo que te dé la gana que te lo van a pagar. Todas las tierras raras pesadas del mundo, como el disprosio, provienen de fuentes chinas de tierras raras como el depósito polimetálico Bayan Abbo. La mina Bronze Ranch, ubicada a 160 kilómetros al sureste de High Creek, en el norte de Australia Occidental, está actualmente en desarrollo y está posicionada para convertirse en el primer productor significativo en disprosio fuera de China. Vamos, que Australia se está preparando para hacer tierras raras para ellos y para vender. ¿A quién? A Estados Unidos. A nosotros
pues igual también nos venden algo a un precio. Es una manera de pagar, por ejemplo, eh, los buques. Producción mundial de las tierras raras. ¿Dónde se encuentran las tierras raras? Esos elementos rara vez existen en forma pura, por general se encuentran dentro de otros minerales, lo que hace que sean difíciles de extraer del mineral y costoso para la mina. La USGS, Servicio Geológico de los Estados Unidos, brindó un informe del nombre de minerales de los que se obtienen las tierras raras. Estos son batnasita, monacita y loparita, y las arcillas de absorción de iones latáritos, latericos. Minerales de tierras raras. Tal y como los metales raros, los minerales de donde se obtienen las tierras raras a menudo también son llamados como minerales raros. Es cierto que dentro de todo el mundo existen minerales aún más raros que la basanita, monacita o la oparita. Sin embargo, estos no han sido impedimento para que estos minerales se consideren raros. Es decir, que aún hay materiales más raros. Hay tierras más raras, aún. Que no se tiene ni puñetera idea lo que es. Increíble. El aumento de la demanda ha tensado la oferta y existe una creciente preocupación de que el mundo pronto pueda enfrentar una escasez de tierras raras. Tierras raras hay muchas. El problema es que están mal repartidas. A partir de 2009, la demanda mundial de elementos de tierras raras superó el suministro en 40.000 toneladas anuales a menos. Claro, claro. Si el mundo está como está, pues China ha levantado el pie del acelerador de la exportación de tierras raras. La guerra en Ucrania pues va fatal. Rusia también ha cerrado el grifo, así que lo tienen que abrir otros países. En el 2013 se afirmó que la demanda de la RE aumentaría debido a la dependencia de la Unión Europea de esos elementos, en el hecho de que los elementos de tierras raras no pueden ser sustituidos por otros elementos y que los RAE tienen una baja tasa de reciclaje. Quizás por eso la marquesa de Galapagar y toda su troupe, pues como no se pueden reciclar, pues por eso los tenemos prohibido. A no ser que lo hayan cambiado. Además, debido al aumento de la demanda y la baja oferta, se espera que los precios futuros aumenten y existe la posibilidad de que otros países, además de China, abran minas REE. Los elementos de tierras raras están aumentando su demanda debido al hecho de que son esenciales para la tecnología nueva e innovadora que se está creando. Estos nuevos productos que necesitan de tierras raras pueden ser producidos, son equipos de alta tecnología como teléfonos inteligentes, cámaras digitales, piezas de computadoras, semiconductores, etcétera. Ese etcétera son misiles, cohetería, carros de combate, aviones de sexta generación, la invisibilidad, esto, aquello, lo otro, y un larguísimo etcétera, como pone aquí. Además, estos elementos son más frecuentes industrias tales como tecnología de energía renovable, equipos militares, fabricación de vidrio y metalúrgica. Fijaos, y ha pasado como si nada, equipos militares. Equipos militares entra todo. Principales países de producción de minas de tierras raras. Según el popular sitio web de estadísticas Statista, el top 5 de países productores de elementos de tierras raras entre el 2008 y 2019 son China, Estados Unidos, Birmania, Australia e India. Bueno, aquí, atención, atención. Cuanto más cerrada tengamos la boca, mejor. No vamos a sacar pecho en estas cosas y ni ninguna. Ni en ninguna. ¿Eh? A ver si en el comentario me empiezan a salir de por ahí, que vais a ser borrados inmediatamente, los comentarios van a ser eliminados inmediatamente, que España tiene un monte Tropic, que tiene esto, que tiene el otro y que tiene el otro.
¿eh? Estamos hablando de cosas muy importantes. Y con las cosas de Homer, en este canal no se juega. Y eso es una advertencia, creo que en toda regla. Se me ha entendido, ¿verdad que sí? Pues esa era la idea. Peligro de la monopolización de la producción de las tierras raras. La oferta y la demanda normalmente determinan el precio del mercado de una mercancía. A medida que los precios suben, quienes controlan el suministro están tentados a vender. Las compañías mineras ven los altos precios como una oportunidad e intentan desarrollar nuevas fuentes de suministro. Que sepáis que en este caso de las tierras raras, detrás están los estados. El tiempo entre la decisión de una empresa minera de adquirir una propiedad y el inicio de la producción puede ser varios años. La empresa minera la va a explotar, se va a forrar, porque el gobierno de turno del país que sea, pues te lo dará para que tú la explotes. Hará un concurso o te recomendará a la mujer de algún presidente. No hay una forma rápida de abrir una nueva propiedad minera. Si un solo país controla casi toda la producción y toma la firme decisión de no exportar, entonces se puede cortar rápidamente todo el suministro de un producto. Lo que ha hecho más o menos China y Rusia. Y ha producido, pues qué, pues el estancamiento de Estados Unidos, que tiene que tirar de lo poquito que tiene. Y acordaos, atención, atención, que Donald Trump eh, ha armado, Donald Trump, lo ha terminado de hacer John Biden, pero quien empezó fue Donald Trump. Donald Trump sabe que en las Canarias hay un monte a 1000 metros de profundidad, de 4000 metros de altura, repleto de tierras raras. Y lo debe explotar. ¿Quién lo iba a explotar? Los ingleses. ¿Entendéis ahora cómo todo está unido? La armada, un ejército fuerte y defender lo que es nuestro. ¿Por qué necesitamos aliarnos con quien sea? Y estas cosas parece que no se le hayan explicado ni al señor Abascal, ni al señor Feijóo, ni a ningún político español. Esta es una situación peligrosa cuando las nuevas fuentes de suministro tardan tanto en desarrollarse. Mirad, aquí lo pone, yo no he escrito aquí ni una coma. Esta es una situación peligrosa cuando las nuevas fuentes de suministro tardan tanto en desarrollarse. Y tan peligrosa, te pueden invadir y te pueden robar. O te puedes aliar, muy aliado, con quien sea, con quien más te convenga. En el 2010 China restringió significativamente sus exportaciones de tierras raras. Es decir, en el 2010 ya China se dio cuenta de que sin tierras raras Estados Unidos se iba a quedar parado. Europa también. Y Rusia siguió los pasos. Esto se hizo para garantizar un suministro de tierras raras para la fabricación nacional y por razones medioambientales, por razones geopolíticas. En cambio, por parte de China provocó compras de pánico y algunos precios de las tierras raras se dispararon exponencialmente. China solo vendía a quien pagaba una auténtica fortuna. Si ya son caras. Además, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea se quejaron ante la Organización Mundial del Comercio sobre las políticas restrictivas del comercio de tierras raras de China. El problema es que China es más fuerte que Estados Unidos y que Japón y que la Unión Europea. Si hubiera sido España nos hubieran invadido y en paz. ¿Qué es lo que iba a hacer Donald Trump? A ver, por favor, que alguien se lo explique a mi jefe de filas. Los usos de las aplicaciones y la demanda de elementos de tierras se ha explicado en los años.
se ha expandido en los años. La gran pregunta de muchas personas ha sido, ¿para qué sirven las tierras raras? Esta pregunta no está de más, dado la gran popularidad que estos elementos han logrado en estos últimos años, porque siempre está tierras raras arriba, tierras raras abajo, pero ¿quién te va a hablar de tierras raras que no sea yo? Parece el ridículo más espantoso porque no entiendes nada. Porque esto es algo que los físicos y los químicos aún están trabajando en ello. Se sabe que pueden hacer muchísimas cosas más de las que están haciendo, de las que ya saben que pueden hacer. A saber los experimentos que se estarán realizando en todos los laboratorios del mundo avanzado. A nivel mundial, la mayoría de las tierras raras se utilizan para catalizadores e imanes. En Estados Unidos, más de la mitad de las tierras raras se utilizan para catalizadores y la cerámica, el vidrio y el polido también son usos principales. ¿Os acordáis que los transbordadores espaciales iban con una cerámica especial? Tierras raras. Otros usos importantes de los elementos, los tanques, los T-90, también llevan una especie de ladrillos, tierras raras. 6 misiles te aguantan. Otros otros usos importantes de los elementos de tierras raras son aplicables a las producciones de imanes de alto rendimiento, aleaciones, vídeos y productos electrónicos. Vídeos, acordaos, vídeos y productos electrónicos. Ópticas. C y la son importantes como catalizadores y se utilizan para el refinado de petróleo y como adhesivos del diésel. El ND es importante en la producción de imanes en tecnologías tradicionales y bajas en carbono. Los elementos de tierras raras en esta categoría se utilizan en los motores eléctricos de vehículos híbridos y eléctricos, generadores en turbinas eólicas, unidades de disco duro, dispositivos electrónicos, portátiles, micrófonos, altavoces, todo lo que sea eléctrico, todo, absolutamente todo. Problema que no está suficientemente desarrollado ni suficientemente estudiado. Están aún en ello. Algunas cosas les salen bien, otras cosas no. Lo de los coches eléctricos, de momento es la estafa de la estampita, quizás dentro de 20 años, no. La la y ND son importantes en la fabricación de aleaciones y en la producción de pilas de combustible y baterías de hidruro de níquel y metal. ¿Con qué creéis que llevan los submarinos? Un montón de baterías. ¿Qué necesitan tierras raras para construir ese tipo de baterías? ¿Qué es lo que lleva el SE-80? Baterías hechas de tierras raras. Ca y ND son importantes en electrónica y se utilizan en la producción de pantallas LCD, de plasma, fibra óptica, láser, así como en imágenes médicas. Mirad, yo estaba el otro día en una gran superficie y vi una televisión que tendría, pues no sé, 1000 pulgadas, yo que sé, me pareció espectacular. Pero esto que lo miras así y era en 3 dimensiones, coño. 3 dimensiones. Veía una catarata como caía en el suelo. Alucinante. Pues esa tecnología, por 1000 y pico euros que valía, que yo no los tengo, pues la puedes tener en tu casa. Seguramente tu televisión o la televisión de algunos de ustedes será así. Los usos adicionales de los elementos de tierra rara son como trazadores en aplicaciones médicas, fertilizantes y en el tratamiento del agua. Sirve para todo. Las tierras raras se han utilizado en la agricultura para aumentar el crecimiento de las plantas, la productividad y la resistencia al estrés, aparentemente sin efectos negativos para el consumo humano y animal. Vamos, que han experimentado con nosotros en fármacos y cosas de estas, y con los animales. Se utilizan en agricultura, ustedes se han enterado, yo me termino de enterar ahora. Se utilizan en la agricultura a través de fertilizantes enriquecidos con tierras raras
que es una práctica ampliamente utilizada en China. Por eso se pueden hacer 2 cosechas o 3 al año. Aparte, ¿se han dado cuenta en los supermercados qué bonita es la fruta? Y las hortalizas, todo es precioso, todo es perfecto. Además, son aditivos alimenticios para el ganado que han resultado una mayor producción como animales más grandes y una mayor producción de huevos y productos lácteos. Sin embargo, esta práctica ha resultado en la bioacumulación de elementos de tierras raras dentro de un ganado y ha impactado en el crecimiento de vegetación. Vamos, que las tierras raras es una auténtica maravilla, es es el oro del siglo XXI, la plata del siglo XXI, es en lo que se basa la industria del siglo XXI. Y con esto, pues, acuérdense, el lantano, el cerio, el praseodomio, el neodomio, el prometio, el samario, el europio, el disprosio, el terbio, el herbio, el olmio, el lutecio, el iterbio, el tulio, el gandolio, el itrio, pues, pues son materiales imprescindibles en la actualidad. En la actualidad se necesitan como agua de mayo. Estoy bajando porque yo creo que con esto y un bizcocho yo creo que vamos más que servidos. Ya tenemos una idea de lo que son las tierras raras y ya vamos una hora de un tostón impresionante. Así que estoy bajando y hasta aquí. Las tierras raras son un grupo de 17 minerales de la tabla periódica, esenciales para las modernas tecnologías. La mayoría de estos metales fueron descubiertos en el siglo XIX, pero no fueron ubicados en la tabla periódica hasta mediados del siglo XX. Aún se siguen estudiando. A ver qué propiedades más pueden sacar. Se siguen haciendo experimentos con ellos. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos que se encuentran en la corteza terrestre. Estos elementos son esenciales para muchas tecnologías modernas como la electrónica de consumo, las computadoras, las redes de comunicación, la energía limpia, el transporte avanzado, la atención médica, la mitigación ambiental y la defensa nacional. Aunque el nombre de tierras raras podría llevar a la conclusión de que se trata de elementos escasos, algunos de ellos como el cerio y el litio y el neodimio son más abundantes de lo que sugiere su nombre. Se les califica de raras debido a que es poco común encontrarlos en una forma pura, aunque hay depósitos de algunos de ellos en todo el mundo. La historia de las tierras raras comenzó en 1787 con el descubrimiento de un extraño mineral negro en la villa de Ytterby, ubicada a unos 30 kilómetros de Estocolmo. El teniente de artillería Carl Axel Años encontró este mineral y debido a su coloración y alta densidad sospechó que podría ser un nuevo mineral. Sin conocer su composición, lo llamó piedra pesada Ytterby. Posteriormente se envió una muestra de mineral al químico finlandés Johan Gadolin, quien identificó óxidos de silicio, aluminio y hierro, así como un óxido refractario de un elemento desconocido. La fórmula idealizada de este mineral, que luego se llamó gandolita. En resumen, las tierras raras son fundamentales para nuestra vida moderna y sin ellas retrocederíamos en el tiempo y nuestras tecnologías avanzadas serían mucho menos eficientes. Y nada, perdón por el tostón. Los que habéis aguantado aquí os habéis ganado la Copa de Campeones y nada, que muchísimas gracias, que muy agradecido, que esto saldrá el sábado por la tarde. Cuando termine de subir, yo me voy a comer. Pues muchísimas gracias y
perdón por el tostón de verdad, que España tiene tierras raras, Portugal también, España tiene más y nada. Y esto, por favor, la boquita cerradita, aquí no hay que sacar pecho, para nada. Hay cosas en que más vale callar. Soy Tony Garcés, os doy las gracias a todos, muchísimas gracias. Y ya los que ya sabéis lo que son las tierras raras, por lo menos se ha intentado. Pues bueno, amigos, que soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud. Y nada, y mañana más. ¿Qué? Pues no lo sé, estoy dudando. Gracias y que Dios os bendiga a todos.